diagnósticos. Ya. Sí. Veamos las recetas. ¿Qué pasó con las recetas? Que nosotros le pusimos un mínimo de 1 a 3 recetas. No, lo que pasa es que en una consulta, digamos, no te dan 3 recetas, te dan una que puede tener N cosas, pero no te dan 3 separadas. Ah, ya. No tiene sentido, ¿no? Sí, No va a poner y llenar en una, tomar esta cosa y hacerte otra. Lo que sí, las recetas, ya los medicamentos, digamos, ¿no? Los exámenes, que es la otra cosa. En una consulta, ¿qué va a haber? Va a haber probablemente un diagnóstico en el cual te diagnostiquen una o varias enfermedades, digamos, ¿no? Va a haber una receta en el que te den medicamentos y va a haber también exámenes, digamos, ¿no? Entonces veamos cuántos exámenes, por ejemplo. Entonces una receta podría tener, habíamos dicho, entre 1 y 5 medicamentos, digamos, con respecto al y luego exámenes también, digamos, debería, obvio no todas las recetas tienen, pero debería estar ahí. Por ejemplo, ahí le has puesto casi un promedio entre 1 y 3, digamos, ¿no? Para o más todavía exámenes, digamos, por receta. Pero a ver, en medicamentos, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay menos medicamentos que exámenes. Normalmente son más medicamentos que exámenes, ¿me entiendes? Entonces, hay algunos números que medio que no están cuadrando. ¿Se entiende? Sí.
Ya, bien. A ver, entonces solo hay unas diferencias ahí que no las veo concretas. A ver, para todos, no solamente para ustedes, para que modifiquen. Se supone que si hay no sé, 2000 citas, debería haber un poquito menos de consultas. Y en función ya del número de consultas, habían un poquito menos de recetas, digamos, y un poquito menos de diagnósticos, digamos, ¿eh? ¿Sí? ¿Se entiende, no es? Sí, se entiende. Sí. Y ya de las recetas se supone que hay medicamentos. Las más grandes deberían ser exámenes recetados, medicamentos recetados. ¿Por qué? Porque obvio, en exámenes le había dicho por lo menos debía estar entre 1 y 3, pero en el medicamento debía estar entre 1 y 5, digamos, ¿no? Entonces, en términos generales, hasta ahorita la que más tuplas debía tener es medicamentos recetados por el número, ¿no? En términos de tuplas. ¿Se entiende la idea? Sí, es que ahí le pusimos hasta 2 y el medicamento le pusimos hasta 3. Ya. Eso es. Ya. Ya bien, porque obvio, siempre es más medicamentos que exámenes, ¿no? En promedio, digamos, ¿no? Ya bien, está bien, sus nombres me van pasando. Herbas Fernández, Alejandra Nicole. Herbas Fernández, ¿no? Ya. Carol Selena Quintana Vargas. Perdón, Selena, ¿con C Carol, o con S? Carol Selena Quintana Vargas. Sí. Carol Selena. Guillermo Céspedes. ¿Cómo? Guillermo Céspedes Lazarte. Guillermo Céspedes, ya, perfecto, ya, está bien, Guillermo. Listo, pueden dejar de compartir. Ingeniero, ¿puedo compartir? Sí, ya de una vez, el último grupo por hoy día. Vamos a continuar con los demás el lunes, pero no se olvide que el lunes ya tiene que tener otra cosa más. El día lunes vamos a seguir revisando, pero el lunes ya debe incluir otra cosa más su script, que es aumentarle la parte de hospitalización. Su script no solamente debe crear ya la base de datos con los datos hasta ahora, más o menos que estamos revisando, sino además debe crear las tablas que corresponden a la parte de hospitalización y debería ser coherente con lo que ya hay. ¿Ves? Solo la parte de hospitalización se supone, no es todas las tablas de esa base de datos de hospitalización. De cualquier manera, ahorita vamos a hablar si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, para que por supuesto el lunes no me traigan macanas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a terminar con este grupo de revisarle y el lunes voy a seguir revisando, pero obvio ya el lunes voy a esperar que aparte de lo que hace hasta ahora, haga eso más, de aumentar esas tablas. ¿Se entiende? Señores. Sí. Ya, y no se olviden el otro tema, que ahorita después también de ver estos temas de la base de datos, un ratito vamos a seguir con la primera etapa de FESTO. Estuvimos revisando la anterior clase cómo hacer esas preguntas, cómo debían estar estructuradas, que debía haber suficientes preguntas como para representar un verdadero análisis, digamos, ¿no? Ahorita vamos a estar viendo los otros puntos, digamos, ¿no? La identificación de los indicadores, las perspectivas y finalmente el diagrama conceptual, ¿no? Bien, sigamos. A ver, bórrala, por favor, tus bases de datos esas. Ya. Ya, ejecutémoslo, a ver. Ya está ahí. Ya, a ver, revisemos entonces, comencemos con las personas, a ver.
Son 1000. Ya, a ver, veamos las citas, o perdón, los pacientes. Es 792. ¿Y cuánto el le pusiste en 80%. porcentaje? El 80% de todas las personas son pacientes y el 20% empleados. Bueno, era mucho, pero bueno, ya, para lo otro vas a tener que disminuir un poco, debe ser más paciente, pero bueno, está bien. Ya, a ver, veamos las citas entonces. Me 1200. Ahí está mal porque ahí le estás poniendo entre 1 y 2. Debía Sí. ser entre 1 y 3, digamos, ¿no? Entonces, Sí, está entre 1 y 2. sí, debía ser entre 1 y 3, hay muy pocos ahí, ¿no? Citas. Debía duplicar por lo menos el número de pacientes, ¿no? Ya, a ver las consultas. Ahí es el 80% de citas generan consultas o tienen consultas. Los medicamentos, a ver los diagnósticos y los exámenes de esas consultas. Es un poquito menos que la consulta, es el 60% de todas las consultas generan un diagnóstico. Y el detalle, el diagnóstico, las enfermedades diagnosticadas. Y en las enfermedades es lo mismo, por cada diagnóstico se... Sí, pero ahí está mal, es solo una enfermedad y habíamos quedado entre 1 y 3. A ver, en las recetas. Y el detalle, las recetas. No la tengo en mente. ¿A eso? Sí. Por receta, si no estoy mal, es entre 1 y 5 en género. Medicamentos. Sí, está bien. Lo de los exámenes también, a ver, mostrame. Los exámenes no los tengo en género. No los llené. Están vacíos. Todas las tablas que faltan, todas las que están vacías, hay que llenarlas, todas. Ya voy revisando las otras. Esta se supone que era de las más importantes, las más complejas de llenar y de relacionar con todos, pero todas tienen que estar llenas, no solamente estas, ¿ya? Sí, ingeniero. Ya a ver sus nombres. Eduardo Cruz Rodríguez. Ya. Wilson Guzmán Honor. Wilson.
Guzmán Honor. Wilson, pero no hay ningún Wilson. Con ese nombre estoy en el Classroom. Ah, ya te pillé en Wilson, ya. Ya. Listo, entonces el... ¿Puedes dejar de Disculpe, compartir? ¿le puedo presentar yo? Ingeniero. ¿Cómo? Disculpe, ¿le puedo presentar? Ya anda compartiendo mientras... A ver, para el día lunes, tenemos que continuar presentando la base de datos, pero ya tenemos que aumentar las tablas de la parte de hospitalización. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre ese tema? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Ingeniero, una pregunta, pasa que yo todavía no he presentado este avance y no pasa nada, el lunes igual se presenta con el nuevo avance o... Sí, el lunes seguimos presentando, pero ya aparte de revisar lo que hasta ahora estamos revisando, voy a revisar esto más, además que ya estén las tablas adicionadas. Bueno, listo. Ingeniero, las tablas adicionadas son de la otra base de internación que nos pasaron. Exactamente, tenemos que aumentarle la parte de internación. Como la base de datos nuestra tiene la parte de consultas, citas, medicamentos y todo lo demás, digamos, ¿no? Pero no tiene la parte de las otras atenciones que son internaciones, y la otra base de datos sí tenía bien modelado esa parte, entonces esa parte le vamos a aumentar a la nuestra. Obvio, haciéndolo, por supuesto, no solamente un copy-paste, sino haciendo que se ajuste al esquema que ya tiene nuestra base de datos, incorporarle los datos del paciente y lo pero tomar la estructura de la anterior base de datos, ¿no? Los médicos y todo lo demás. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, vamos a seguir la próxima semana revisando este tema de la base de datos del script para algunos grupos que todavía no les he revisado, ¿no? Pero hay dos, ahorita hay dos grupos, ¿no? Unos que ya llamé y que no presentaron porque no habían hecho, porque simplemente no han aparecido hasta ahora. Esos ya les puse su Serapio. Ingeniero, creo que a mí no me llamó Ailar Vargas Patricio. No sé la verdad si te llamé o no, pero a ver, después luego averiguamos ese tema, ¿ya? Terminaremos la idea. Entonces hay esos grupos. Hay grupos que no he llamado todavía y a esos los voy a seguir llamando el lunes, pero hay grupos que ya llamé y no se presentaron, ¿no? Y entonces a esos sí ya les voy a poner su Serapio, ¿no? Ya, igual el lunes voy a llamar y si no se presentan, digamos, igual les voy a poner su Serapio, ¿no? Entonces, pero el lunes ya voy a revisar, aparte de lo que estoy revisando hasta hoy día, el lunes voy a comenzar a revisar, digamos, ¿no? Que ya contenga la otra parte de la base de datos, ¿no? ¿Se entiende? Y la pregunta es, ¿se entiende lo que tienen que hacer de esa parte de incorporar la base de datos o no? ¿O ni siquiera lo han mirado todavía y por eso no tienen ninguna pregunta? Ya, y otra vez, tienen que hacerlo, porque esto lo vamos a utilizar para un montón de cosas. Y no solamente lo tienen que hacer porque tienen que presentar, sino necesitan conocerlo, saber hacer estas cosas, porque si no van a tener problemas hasta en mesa con este tema, ¿no? Porque esta es la base de datos que vamos a utilizar hasta en mesa. Y si no la tienen bien y no la conocen además y no saben cómo hacer alguna de estas cosas, van a tener problemas durante todo el proceso. ¿Estamos? Así que no es por esa razón es que tienen que hacerlo. A ver, ejecutaste. ¿Por qué salieron errores? Creo que era por lo que ya estaba la base de datos. Ahorita que termina, a ver, la vas a detener y la vas a volver a eliminar y vamos a ejecutar de nuevo para ver si realmente está. Creo que se detuvo, ingeniero. ¿La borro? Todavía no ha terminado. O detenerla la ejecución un rato y la borrar, ¿no? Sí, eso.
Qué raro, ingeniero, no lo quiere borrar. ¿Y qué Compañero, hace? marca ahí donde No. dice close existing. Ajá, y que hay esa parte de ahí, porque si no, de repente hay alguna conexión abierta. De una forma única, genuina, transparente y Ya, ahora sí. Ya está, ingeniero. Inge, ingeniero, Ya terminó. ¿Y qué pasó? Hubo errores, ¿no? sí, acá al comienzo, pero la cargó toda de... Ya. A ver. Ya, a ver, revisemos, a ver. Ya, a ver cuántos pacientes. ¿Qué pasó? Ahí está, ingeniero. ¿Todos son pacientes? Sí, ¿Y por qué? ¿Y cuántos son empleados, pues? ¿Lo mismo o qué? ¿O no hay ningún empleado? A ver, dale empleado here. Todavía no hemos corregido eso de los empleados, no le hemos agregado mucho. No le hemos agregado nada. Con lo que A estaban... ver, las citas. Ya, a ver, las consultas. Los exámenes hechos en unas consultas, a ver. Exámenes. No, los exámenes en unas consultas. Exámenes recetados, lo que se llama. Esto no coincide, ¿no? Debería ser entre 1 y 3. Entonces, eso es como si le hubieras hecho un examen a cada paciente, no tiene sentido, ¿no? Los medicamentos recetados, a ver. A ver, dasle un con, ahí un con, ponerle ID medicamento, ahí en tu CLGS.
I de medicamento. No, primero I de medicamento. I de medicamento, coma, con asterisco. From group by I de medicamento. Al final. Ya. Solo tienes 12 medicamentos, ¿no? Sí, con lo que están en nuestra trama. Sí, tienes que aumentar ahí, hay que completar eso, porque es muy poco, digamos, ¿no? Y obvio, la mayoría está, por tus 1000 están 200, entre 200 y 300 recetas, ¿no? Ya hay varias inconsistencias ahí, hay que trabajarlo mejor este tema, y obvio hay que cargar todas las tablas, digamos, no solamente estas, digamos, ¿no? Entonces hay que cargarle a todas, ¿no? Sí, Ya en todas, solamente en el empleado no le hemos aumentado con lo que está en nuestra otra. Ya, a ver, sus nombres. El mío, Elian Álvarez Choque. ¿Cómo, perdón? Elian Álvarez Choque. Ah, ya. ¿Quién más? Cristian Nina. Cristian Nina. Dayana Justiniana. Dayana Justiniana. Ya. Listo, pueden dejar de compartir. ¿Podría darle un último? Así rapidito. Ya estoy listo. ¿Qué pasa? Podría presentar yo así rapidito, ya el último. Ya estoy listo, está lista la... Ya de una vez antes de... Ya. Ingeniero, mi grupo también ya está listo, no hemos presentado todavía. Ya el lunes de primera, tras que comencemos con usted, ¿ya? Ya, ingeniero. Pero ya acuérdese que el lunes tienen que incluir esa partecita más de aumentar las tablas de hospitalización, ¿no? Ya, ¿se puede ver? Sí, sí. Ok. Ya está borrada la base de datos. Ya está listo. ¿Ya? ¿Qué fue? Ya. Ya terminé de quitarse la script. Sí, sí. Pero vi que ahí hay algunos errores. Ahí, a ver, ¿qué fue lo último? No, el error que sale es un ranguito de inconsistencia que tenía, pero solo es una tupla. Ya veamos, a ver, pues veamos la tabla de personas, a ver. Ok. Ya. Personas o persona, Ok.
Ya, a ver, los pacientes. No se llama pacientes, pues. Es bueno saber cuáles son las tablas. Se llama expediente paciente, No creo. solo que como estoy acostumbrado al autocompletar, que no me está saliendo de esta acá. Expediente de paciente. Ya. Aquí son el 90%. Ya. A ver, los empleados. Aunque está empleado. Empleado header, ¿no? Sí, sí. No. Así que está bien. Ya. A ver, El vamos, 10% sigamos, de veamos todos el historial de empleados. enfermedad. Bien. Está No, vacía. ese no. No le llenaba ese. El- Sí. Lo que he llenado ha sido los expedientes, los medicamentos, la receta. Sí, pero ya le dije, todas tienen que llenar, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo Sí. se llama? Las operaciones que se le aplicaron, las operaciones, hay 3 tablas, las operaciones, los medicamentos ocupados en una operación, los instrumentos aplicados en una operación. A ver, operación, instrumento. Esa tabla tampoco. Las que tenía no las he hecho, la de Por eso, enfermedad y operaciones. otra vez, son todas. Sí. Son todas las tablas que no tienen datos, tienen que llenar. Okay. Ya. Tus nombres, Luis Brian Cueva, nomás. Cuevas o Luis estás. Estoy con el nombre completo de Luis. Luis Ah, Brian ya Cueva. te pillé Luis. Ya. ¿Quién más? Solo yo era. ¿Solo tú? Sí. Ya, listo, Luis. Hay que llenarlas todas hay, tienen que, todas las que no tienen Okay. datos hay que, ¿ya? Ya Okay. les va a tocar y después no van a poder hacer lo que les pido si no los tienen todas. Así que hay que llenar todas. Bien, listo. Ahorita vamos a continuar. Espérenme unos segundos.
Listo, seguimos. Entonces no se olviden, el lunes vamos a continuar revisando la base de datos, pero ya deben incluir la parte de las tablas de internación, ¿no? De la otra base de datos, obvio adaptada a la nuestra, ¿no? Y con eso ya vamos a terminar el esquema de la base de datos. Bien, ¿hay alguna pregunta, duda con respecto a ese tema? ¿O todo está ok? Ingeniero, una consulta. Sí, dime. En la nueva base de datos de internación, Sí. necesitamos agregar también más información. Para el lunes lo que va a haber es que debería tener todas las tablas de la actual base de datos deberían estar con datos y las nuevas tablas deberían estar solo creadas, la de internación, no deberían tener datos. Pero ya la última fase también le vamos a meter datos. Hay otro dinero, entonces por el momento no, solo la agregamos. ¿No? Sí, solo la agregan las tablas esas, ¿no? Listo, gracias. Inge, yo tengo una consultita con respecto a la base que ya tenemos. Ya, en la tabla de operación personal necesita el ID de expediente paciente y el ID de personal, pero dice que sea único. Y no tendría mucho sentido porque cuando uno va y se opera, no, por ejemplo, la condición es que sea cualquier personal de salud, ya sea enfermera o médico. Y a cualquier, si le pongo aleatorio, me va a salir o bien enfermera o bien médico, pero solo uno. ¿Lo dejamos así como está o habría que cambiar algo ahí? A ver, si quiere me puede compartir un poco su y me muestra ahí. Quiero entenderle bien, no le agarro toda la idea completa. Ya, ¿me puede aceptar un ratito? Está habilitado para compartir. A ver. No, acépteme, es que estoy con el teléfono y para que me acepte la computadora. Sí, no hay problema. Estoy en sala de espera. Ahora sí. Ya. Ya, mi duda es, por ejemplo, acá en la tabla de operación, perdón, de operación personal, Ya. solamente tengo el ID de operación y el ID de empleado. Ajá. Y acá dice que solamente tiene que tener un ID para cada uno. Pero cuando la combinación, ¿me entiendes? ¿No? Como esta operación, obvio, esta operación, ¿quién la hizo? No la pueden hacer en teoría una sola persona. El empleado es el responsable de eso. Obvio, no quiere decir que este empleado no va a operar nunca más, va a haber otra operación con la cual pero esa combinación de y de operación y de empleado es única y está bien. Pero, o sea, puede tener entonces, digamos, el mismo empleado, la misma operación, varios empleados. ¿Cómo? Sí. Por esa combinación puedes poner el ID de la operación, lo que no puede haber es dos veces. ¿Me entiendes, no? El ID de operación y el ID de empleado. Ese ID de operación puedes poder asociarle a Juan y el mismo ID de operación a Pedro con el otro ID. La combinación es la que tiene que ser única, no. Entonces, si quieres, en una operación pueden participar N empleados y un empleado puede estar en N operaciones, pero no puede estar dos veces el mismo empleado en la misma operación, porque no tendría sentido, ¿no? Gracias. Una consulta más, Inge, sobre la tabla, por favor. En enfermedad diagnóstico,
necesita variar el ID de la enfermedad, ¿no? Sí, sí. Bueno, correspondiente al diagnóstico. Perfecto. Sí, claro, porque no tiene sentido que tú agarres y en el mismo diagnóstico diagnostiques 2 veces la misma enfermedad, solo una vez, ¿no? Ya, ya, listo, perfecto. Y en la tabla de diagnóstico, la fecha de diagnóstico tiene que coincidir con la de consulta, ¿no? ¿Cómo? Perdón, en la tabla de diagnóstico hay una, bueno, dice fecha de diagnóstico. Sí, sí, y digamos ese diagnóstico es de esa consulta, la fecha debería coincidir, lo mismo que la fecha de la receta, ¿no? Debe coincidir porque obvio se hizo en esa consulta, por lo tanto fue el mismo día, ¿no? De esa consulta y de esa receta también, obviamente, ¿no? Ya. Claro, en realidad 3 cosas, ¿no? Los exámenes que te pedí, las recetas que te di, el diagnóstico que te hice en esa consulta, obvio coinciden la fecha, ¿no? Porque es parte de la misma consulta. Ya, listo, perfecto, eso va a tener. Gracias, Guillermo. Ya. ¿Qué más, señores? Alguien está preguntando sobre las tablas. Había el grupo, las personas que tenían la hospitalización. ¿Lo tienes el esquema, por favor? ¿Alguien lo tiene ahí, el esquema de la parte de hospitalización? Ahí gráficamente generado el diagrama. ¿Alguien lo tiene ahí? Ingeniero, yo tengo uno, pero ¿le puedo mostrar? No tan Sí, por favor, el diagramita de la parte de hospitalización ahí un ratito para que les explique, porque me están pidiendo que explique esa parte. ¿Eso es de hospital o de la parte de internación? Del hospital. Sí, pero ¿es la parte del modelo de internación o es? Del hospital de esta base de datos que estábamos presentando. No, lo que quería era el esquema de la base de datos de la parte de internación, de la otra base de datos, para explicarle cuál es la parte que tenemos que unir. Todavía no. No la tengo. Ahorita lo comparto. Por eso el grupo que la mostró esa vez, la presentó, tenía ahí el diagrama. No sé si están alguno de ellos para que nos la muestren ahorita. Esto es. Muévelo un poquito, porfa, a la parte interna. La parte de internación, porque aquí no veo que están departamentos, tratamiento, pagos de la internación, ¿dónde comienza la internación aquí? Creo que está arriba, ¿no? ¿Dónde estaba? Ahí déjalo un ratingo, a ver, departamento, tratamiento, especialidad, admisión. Ve un poquito para abajo porque aquí están los pagos por internación, los cuartos, aquí está la admisión. Ya. Sí, aquí está la parte. Aquí está, por ejemplo, está la admisión, comienza con la admisión, cuando un paciente lo admite. Entonces ahí la admisión acá, obvio esta está relacionada con un cuarto, en qué cuarto se admitió, digamos, hizo la admisión, digamos, ¿no? Ahí está la admisión. Se supone que esto debía estar también con un paciente, a qué paciente están admitiendo. Fíjense aquí, ¿lo ven, no es? Es esta partecita nomás, digamos, ¿no? Esta es la admisión. Entonces la admisión debería estar con un paciente. Si quieres, vamos ahí al paciente, pongo, vete para arriba.
¿Dónde va? Marcarlo a ver para ver cuál es, porque a veces se va. Ese de paciente. Ah, ya ahí está el paciente, sí. Sí. Entonces, con el paciente, entonces, en el caso nuestro, obvio, aquí vas a y lo vas a relacionar esta tabla con el paciente. Debería estar también, fíjate, aquí está en el otro lado está el cuarto que le asignaron, digamos, ¿no? Y ese cuarto tiene un tipo, ¿qué tipo de este tiene? Esa admisión luego tiene un pago, ¿ves? Acá hay el pago, ¿cuánto pagó de la? Hay un pago que se hace por la internación, digamos, ¿no? Luego tenemos acá, aquí tenemos un detalle también se podría decir, de su tratamiento, parece acá. Entonces tendríamos que... ¿Cómo? También está a ver, aquí tiquea lo del doctor un ratito, quiero ver si está relacionado con el médico, debería estar relacionado con el médico también, pero parece que no está ahí. No, ese es el médico, esa es otra cosa, su especialidad, no, de la internación, nomás está el pago, está hay un resumen, entonces las tablas que deberían en teoría migrar, hay que mirarlas son la admisión, el pago, la sala y el resumen de lo Después, ¿qué más? No hay nada más y obvio asociarla con el paciente, ¿no? La internación. Entonces, son esas tablitas ahí nomás que hay que relacionarlas. Bueno, crearlas allá y asociarlas al paciente, digamos, ¿no? La vamos a asociar a dos nosotros, aunque aquí no está, digamos, ¿no? Normalmente cuando hay una internación hay dos cosas. ¿Qué paciente se está admitiendo, digamos, ¿no? Y cuál es el médico tratante, quién lo está admitiendo. Normalmente lo asocian a un médico tratante también, digamos, ¿no? Entonces lo vamos a asociar al médico, en el caso nuestro también, digamos. La admisión es qué paciente y qué médico. Después lo demás está bien, digamos, ¿no? En qué sala va a estar siendo atendido, digamos, ¿no? Los pagos que hizo en internación y por el otro lado los servicios que se le dio en esa internación, ¿no? Que es el de acá, el de al lado. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que hay que agregar. No sé si está claro. La de internación, ingeniero, es la que... Claro, es admisión. En realidad, la principal es admisión. ¿Se entiende o no? Ah, ya, muy bien. Entonces, a la de internación es la que va a llevar, digamos, un ID de un paciente, ¿no? Ajá, y va a estar asociado al médico tratante. Al médico tratante también, sí. De esa manera lo vamos a vincular. Luego esta internación, ¿ves? Tiene pagos. Internación bill son los pagos que se ha hecho por esa internación. Si está asociado a un cuarto y ese cuarto tiene un tipo, ¿no? ¿En qué cuarto lo han internado? Pues, ¿no? Y seguramente ese cuarto tiene un tipo, también tiene alguna área, un pabellón y esas cosas. Esta internación también tiene servicios que se le ha prestado, digamos, ¿no? Al paciente. En esa misma hay una que dice admitidos, la misma internación. Por eso esa admisión es la internación en realidad, esa es la principal. Ah, ya. Bueno. ¿Se ve o no? Sí, se está viendo, sí. Ya, entonces esas son las que tengo que agregar y obvio vincularla ya no al paciente que está aquí, sino vincularla a nuestro paciente y vincularla a nuestro médico. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya.
Listo, ¿algo más, señores? Ingeniero, entonces la tabla esa, había una tabla que se llamaba historial interno de la base de datos hospital, ¿la eliminamos o no? Perdón, a ver de nuevo que no te escuché Eh, lo último. en la base de datos hospital hay una tabla que se llama historial interno, digamos, que tiene el número de pacientes, el ID del área, la fecha de ingreso y la fecha de alta. ¿Esa la eliminamos nomás o la mantenemos y la ponemos acorde a la base de datos de internación? A ver. Mostrame de qué tabla estás hablando. ¿La puedes mostrar ahorita? Ya. Es la de aquí, historial de interno. Ah, ya ese es el historial clínico. Se supone que una vez se termina, ¿cómo funciona esto? No, en realidad no es la internación, sino ese ya es el historial de internaciones que tuvo. Es como el resumen, es como el historial de enfermedades, ¿me entiendes? Primero, por un lado, hay lo que se llama el diagnóstico de enfermedades y por otro lado, el historial de enfermedades, ¿me entiendes? ¿Se entiende o no? Sí, sí. Entonces, no es lo mismo dejarla esa y a crear la otra, porque esa es la admisión. Entonces, cada vez que te internan, primero registran la admisión. ¿Cuándo te estás internando? ¿Quién se está internando? ¿Por qué se está internando? ¿Se entiende? Sí. Ah, ya. Ingeniero, una pregunta para el historial. Yo he consultado con una doctora y el historial clínico me dicen que ahí hacen las anotaciones según su método o su diagnóstico profesional del médico. Ahí por dolor de cabeza le ponen cefalea, así. Sí. Terminología claro, médica, ¿no? Hablan en términos más formales, ¿no? Pero ¿qué Sí. tiene que ver esto con...? Es que no, ahí lo anotan todo el historial del paciente. Sí, por eso en las consultas es que cada vez que hacen una consulta llenan un formulario, ¿me entiendes? Con diferentes cosas. El conjunto de todos esos formularios que va cada vez que vas a hacer una consulta se llama historial médico. Entonces ahí es donde en teoría el médico anota todo, cada vez que hace una consulta registra toda la información. Ya. Entonces, y obvio, ese cúmulo de información que vas registrando cada vez que vas a hacerte una consulta, un chequeo o te hacen una internación, es lo que conforma al final tu historial médico, ¿no? Ya, gracias, ingeniero. Ya, listo. Ya, señores, espero entonces el lunes vamos a seguir revisando la base de datos, pero ya esta vez acuérdense, vamos a revisar otras tablas. Todas tienen que estar llenas. Yo comencé revisando esas que se supone que son las más obvias, más pero ahora voy a seguir revisando, pero vamos a revisar que estén todas las otras llenas y no se dejen sorprender. Ya el lunes continuamos con eso. Y obvio, además, que estén ya creadas estas tablas de la parte de internación, ¿ya? Bien, ahora para terminar, estábamos viendo un poco el tema de la primera fase de Festo, digamos, ¿no? Que era hacer las preguntas. Estuve viendo un poco de lo que estuvieron subiendo. Y aunque ya el conjunto de preguntas está mejor, digamos, ¿no? Voy a mostrarles rápidamente ahí para que vayan trabajándolo, digamos, ¿no? Que ya está mejor, digamos, el conjunto de preguntas. Hay que ir trabajando en la segunda. Ya David, la mayoría ya puso varias preguntas, ya más algunas todavía más redactadas, algunas muy redundantes con respecto a otras cosas que estaban ya definidas ahí, pero ya por lo menos ya hay un conjunto más amplio de preguntas. Necesitamos entonces ya hacer las otras dos cositas, ya para completar esa primera etapa de Festo, obvio. Hacer las preguntas, luego identificar, por supuesto, tenemos que identificar qué cosas, los indicadores y las perspectivas, y finalmente diagramarlo eso en un esquema conceptual. Con respecto a esos dos puntos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda?
¿Se entiende lo que hay que hacer en esos 2 puntos? Porque lo hagan y terminemos con la primera etapa de la metodología de efectos. Señores. ¿Se entiende? Sí, entonces para el día lunes ya ahí la voy a mantener la tarea, pero ya estoy esperando que suban ya las 3 cositas, ya no solo las preguntas. De cualquier manera vamos a revisar de unos 2 o 3 ahí de nuevo todo el proceso, el primero, el segundo y el tercer, la tercera actividad, y que sean coherentes, pero ya espero ver las 3, ¿se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Sí, ya, entonces no hay ninguna pregunta o duda en lo que se tiene que hacer en esas 2. Nada. Ya el lunes igual, porque nos está comiendo el tiempo, esta revisada nos está tomando harto tiempo, como son hartos ustedes. Entonces el lunes, hoy día se me olvidó yo por lo del feriado de ayer, pero el lunes, por favor, voy a comenzar otra vez 2:30 más temprano para tener más tiempo y seguir revisando la parte de la base de datos, y al final otra vez ya darle una revisada a la primera etapa de efectos, ¿ya? Entonces vamos a 2:30 hasta 3:30 vamos a estar revisando lo de la base de datos, y en la última media hora vamos a estar viendo lo de este efecto. Así que por favor súbanla las 3 actividades ya para que podamos darle una revisada el día lunes, ¿ya? ¿Se entiende? Ingeniero, ¿sobre el mismo documentación de la primera fase o va a crear otra tarea? No, sobre la misma, suban otro documento nada más ahí, porque pueden subir más de uno. Ah, perfecto. Ya, pero esta vez ya completo, ¿ya? ¿Con el 1.2 y el 1.3 o hasta el esquema? Hasta el esquema. Ok. ¿Algo más? Nada. Ingeniero, una pregunta. Descargué la base de datos ahorita que está en Classroom sobre internación y hay problema en el script. No sé si es ese el script o hay otro. ¿Problemas de qué tipo? Por ejemplo, para crear la base, por ejemplo, para crear las tablas, algunas variables no tienen tipo de datos y tampoco tienen nombre. No, la verdad no te entiendo exactamente qué me quieres decir, pero a ver, en términos generales entiendo que lo bajaste el script, lo quieres hacer correr y no corre directamente. Sí, sí. Sí, vas a tener que arreglarlo un poco para que sí corra, digamos, ¿no? Y se pueda generar si es que quieres generar el diagrama, o simplemente revisas a nivel de script las tablas que les mostré hace rato, y solo esas lo sacas y lo vuelves a crear solamente esa parte, ¿no? No necesita crearse todo, ¿no? Porque solamente vamos a tomar esas, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas, creo, ¿no? Ah, ya, perfecto, gracias. Ya. ¿Algo más? Una consulta, ingeniero, sobre la base de datos de internación. Ya, dime. Esa tabla que decía, si no me equivoco, la admisión, ¿tendría que estar, no sé, relacionado a las operaciones o las consultas? No. Eso está relacionado al paciente y al médico. Ni a operaciones, ni citas, ni consultas, ni nada. Ya. Porque es una admisión, básicamente cuando tú te internas te registran, ¿no? Eso es admisión. Registran una admisión de un paciente. Ya, gracias. ¿Listo? ¿Qué más? Ingeniero, sobre esta admisión, una consulta. Sí, dime. Entonces, que es como una previa, ¿no? O sea, es una previa de que va a entrar el paciente, ¿no? Algo así. Sí, registran el ingreso del paciente al hospital, su internación se llama, ¿no? Pero nada más que la operación se llama admisión, ¿no?
Entonces registra la admisión del paciente, te admiten, así se le llama en el mundo de los hospitales, hay una admisión, ¿no? Ah, ya. Listo. ¿Algo más? Listo, el lunes le seguimos, 2:30, entonces, porfa, los grupos, sobre todo los que van a presentar,